Luego de este inicio, ¿no? Y, un poco triste todavía, pero ya se está pasando. Ya cumplí 24 horas y se olvida todo. Pero como le digo aquí a mi amigo, ¿no? Tenemos un punto siquiera, ¿no? Otros tienen cero, entonces no importa. Estamos ahí todavía, ¿no? Que seguir nomás. El año pasado, la eliminatoria pasada estuvimos peor, creo, ¿no? Pero ahí estamos, todavía, ¿no? Es como el examen de admisión, ¿no? Del día lunes. El día lunes nos fue un poco mal, pues, ¿no? El miércoles nos tiene que ir mejor y el viernes la revienta, pues, ¿no? En la uni son 3 días como para superarse, como para sentirse mal a veces también, ¿no? Y pasa lo que nos ha pasado a Perú, pues, ¿no? Te puede ir mal, pero recuerda que las carreras son de largo aliento, ¿no? Y el examen de la uni es uno de los exámenes difícil, no tanto por los temas que vienen, ¿no? Que también son difíciles, ¿no? Pero difícil y más difícil todavía porque los nervios a veces te pueden ganar, pues, y eso tienes que ir aprendiendo a dominarlos, pues, ¿no? Porque si no, si vas al primer partido y vas el lunes, ¿no? Y te va mal y le metes un codazo al de la puerta y te expulsa y ya no entras, ya no vas al examen el miércoles, no vas al examen el sábado, el viernes, ¿no? Y ya es totalmente cierto que no va a ser cachimbo, ¿no? Pero si te va mal y te puedes recuperar, todavía hay una opción, ¿no? Entonces tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Y claro que a veces las cosas van tan mal que uno no puede reaccionar mal, ¿no? Pero igual tienes que concentrarte y saber dónde estás, pues, ¿no? O sea, eso es lo que se nos pide, ¿no? Y tú como profesional que vas a hacer, tienes que entender, ¿no? O sea, las cosas no siempre van a ser como tú quieres. A veces con justicia, a veces con injusticia, pero no van a ser como uno quiere, ¿no? Pero igual tú tienes que estar ahí, ¿no? Serio y hasta el final pues tienes que lucharla, ¿no? Y cuando seas ingeniero vas a ver, te vas a encontrar con ingenieros más viejos que tú, que de repente saben menos que tú, pero que ganan y dan las órdenes mejores que tú, ¿no? O porque tú recién llegas de repente, ¿no? Y si no logras controlarte, no logras que esos impulsos que a veces a uno ¿no? les nace, ¿no? Porque uno está molesto, no se molesta, ¿no? Uno no es de piedra, ¿no? Pero si no sabes controlarlos, te puede ir mal, pues, ¿no? Y un poco eso como reflexión inicial para nuestro curso, porque en trigonometría también a veces las cosas son fáciles, pero cuando estamos medio ansiosos no nos sale, pues, ¿no? Pasa en los alumnos, pasa en los profesores, pasa en todos lados pasa. Así es que tienes que ir dominando tus impulsos, porque el examen de admisión de la uni es un examen para los fuertes, pues, ¿no? O sea, no es un examen para los que de repente se decepcionan rápidamente, ¿no? El primer examen le fue mal, llegaron con las justas y ya, me decepcioné, ¿no? La uni es para fuertes, ¿no? Moralmente y también intelectualmente, ¿no? Pero moralmente es fundamental, porque hay algunos que son, como tú, ¿no? Muy genios, recontra bravos, pero vas al examen y te asustas, ¿no? Y de repente te fue mal, ¿no? Problema 7 no te sale, ¿no? Pero en el simulacro te salían todos, ¿no? Pero el problema 7 te estancas ahí y te quedas y te va mal, ¿no? Y luego no tienes capacidad para recuperarte el examen que sigue, ¿no? Yo he visto que alumnos que en el primer examen les ha ido medio mal, ¿no? Un 12, un 11, ¿no? Pero el siguiente examen la rompen, ¿no? 18, 19, 20 incluso. Claro, ya no te alcanza para hacer cómputo, pero para ingresar sí, ¿no? Un 11, 12 el primero, un 20 en el segundo, un 20 en el tercero, ya está chingo, ¿no? Claro, es mejor que te vaya bien al principio y después vas bajando, ¿no? Pero así la uni, pues. Bien, el tema de hoy, identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas de ángulos compuestos o de arcos compuestos. Lo que haremos ahora solamente es establecer las identidades que nos permitan aprovechar la descomposición de un ángulo en términos de otros. Recuerda que compuestos es un tema que nos permite, que nos libera un poco de trabajar solamente con un ángulo. Lo que haremos ahora es trabajar con algunos ángulos que nos pueden reproducir uno en particular. Entonces, las identidades básicas son estas, ¿sí? Identidades para la suma y diferencia. Seno de la suma, eso es seno coseno más coseno seno.
Puedo escribir un ángulo en términos de otros, y si es como suma, se escribe de ese modo. Si fuera diferencia, será diferencia esos términos. Coseno de la suma. Coseno de la suma es producto de cosenos, o sea, será cos cos. Si es suma, aquí va a ser menos sen sen. Y si fuera diferencia de arcos, aquí vamos a tener una suma. Coseno de la diferencia es coseno coseno más seno seno. Tangente. Tangente de la suma. La tangente de la suma será suma de tangentes, o sea, será tangente de A más tangente de B entre 1 menos el producto de tangentes. Y si fuera diferencia, tangente de la diferencia será tangente menos tangente. Ojo, aquí los signos son intercalados, ¿ah? Si es más, arriba es más y abajo es menos. Y si es menos, menos y abajo será más. Ese es el primer grupo de identidades que debes conocer. En realidad, con este solo grupo, con este grupo tanto de la suma como la diferencia, podríamos enfrentarnos a gran cantidad de problemas, ¿no? Igual que con identidades. Podríamos enfrentarnos a los problemas que tengan que ver con compuestos, ¿no? Tener puntos, claro. El sábado es el Bonex, claro. ¿Dónde es el Kino? ¿Kino? Primera vez con... Francheco, no, recién he leído. Primera vez con camisa. Sí creo, ¿no? Sí. A ver, me da un segundito, ¿ya? Tengo un problema con la garganta. No es coronavirus, chicos, ¿ah? Polvo. Bien. Entonces, cada vez que yo necesite descomponer un ángulo, lo puedo hacer ahora usando sumas o diferencias. Pero estas identidades fundamentales tienen asociadas un conjunto de identidades auxiliares, ¿no? Que vamos a describir y vamos a ir hablando de ellas. B. Identidades auxiliares. Algo pasó. Sí, ahora sí, ¿no? Alguien me canceló. Bien, auxiliares. Digaremos, la primera es suma de tangentes. La suma de las tangentes se puede factorizar. La suma de tangentes es idéntico. Si lo pasamos a senos y cosenos y lo operamos, esto será seno de la suma entre producto de cosenos. Si fuera diferencia de tangentes, igual, ¿no? Sería seno de la diferencia entre producto de cosenos. De manera análoga, si estas fueran cotangentes, cotangente de A más, hacer con menos, menos cotangente de B, cotangente menos cotangente, eso nos va a quedar, ojo, a senos y cosenos otra vez, eso nos va a quedar seno. Voy a colocar aquí este B con rojito, ¿ya? Cuando es diferencia, el orden va a ser este, ¿eh? Seno de B menos A. Entre producto de senos. Si fuera una suma, será una suma. Seno de la suma. Solo en la diferencia habrá que tener cuidado. Entonces será el ángulo que aparece segundo menos el ángulo
que aparece primero, pues. Dos. Así como tenemos suma de tangentes y suma de cotangentes, esta expresión también es factorizable. Uno menos tangente por tangente. Eso llevado a senos y cosenos nos va a quedar, ojo, sería producto de senos, producto de cosenos. Eso nos queda coseno de la suma, coseno de la suma entre producto de cosenos. A ver, problemas con el audio, me avisan. Claro, seno y por supuesto, ¿no? ¿Se escucha, los chicos? Sí, se está escuchando, creo. Todo bien, sí. Hace un momento alguien me silenció, pero está bien. Y si esto fuera menos, o si esto fuera más, esto correspondería a coseno de la diferencia. Entonces, la deducción, la demostración no es muy difícil, es solamente cuestión de senos y cosenos, pero la idea es que usted entienda que eso es posible de transformarlos. 3. Esta es una bonita porque nos reduce bastante muchos problemas, ¿ah? Diremos seno de la suma multiplicado por el seno de la diferencia y coseno de la suma multiplicado por coseno de la diferencia. El primero es igual a escribir seno al cuadrado de A menos seno elevado al cuadrado de B. Y el segundo, coseno al cuadrado de A menos el seno elevado al cuadrado de B. O sea, si está combinado coseno con seno, puedo factorizar. Ojo, puedo hacer el camino de ida o de vuelta, o también de vuelta. O sea, de aquí puedo llegar a esa expresión, o también cuando vea una diferencia de cuadrados con senos y cosenos, puedo llegar a esta expresión. O sea, si por ejemplo en un problema aparece esto, usted inmediatamente sabe que esto es igual a seno de 17 por seno de 3. Claro, la suma y la resta. Si apareciera, y a veces aparece así, Esta de aquí y esta aquí, ¿no? Y si fuera esta de aquí, pues no voy a colocar todas las formas, ¿no? Pero tú sabes que seno cuadrado y seno cuadrado se puede cambiar en función de coseno. Si nos quedaría 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado, o sea que también quedaría una diferencia de cosenos cuadrados. Podría transformarlo así, ¿no? Solamente cambiaría, sería coseno cuadrado de B menos coseno cuadrado de A. O sea que si lo cambias a senos, esto va a quedar así, Seno cuadrado de 15 menos seno cuadrado de 12. 1 menos seno cuadrado, ahí está. 1 menos seno cuadrado, ahí está. Y ahora sí puedo aplicar esto. Entonces, ida y vuelta. Uno de los bloques interesantes también de compuestos es el que voy a colocar. Además hay problemas, un montón de estos de aquí, Yo suelo escribirlo así porque a veces en los libros aparece esta identidad, sí aparece, siempre aparece, en todos los libros aparece, pero aparece de repente descrito para varias situaciones, ¿no? Yo prefiero resumir esas dos que aparecen así. Voy a indicar, si tengo un triple producto de tangentes, tangente de A por tangente de B por tangente de A más B, o sea, tengo tres ángulos donde un ángulo es la suma de los otros ángulos, esto de aquí es igual. ¿Llego o no llego? Sí, creo que llego. Será tangente del primero
escribe otro color, ¿ya? Esto va a ser igual a la tangente del ángulo mayor, A más B, menos las otras tangentes. Tangente de A menos tangente de B. Triple producto de tangentes es tangente menos tangente menos tangente. Tangente el ángulo mayor menos las otras tangentes. Aquí sí voy a aprovechar unos ejemplos. Pues. Puede ser tangente de 4, tangente de 6, tangente de 2. La clave es reconocer quiénes son los ángulos y entender o darse cuenta cuál es el que corresponde a la suma, ¿no? Claro, 4, 6, 2, alguien esperaba 10, ¿no? Pero 4 y 2 nos dan 6. Entonces, este 6 es el ángulo A más B, pues. Entonces tendremos tangente del mayor menos las otras tangentes. Tangente de 2, tangente de 4. Podríamos tener tangente de 20 por tangente de 25. Y ese también es un clásico de clásicos. Puede ser que aparezcan dos de ellas y la tercera no aparezca. Oh, borroso. A ver, vamos a... Ya, en un momentito ya. En cuanto se ponga borroso, escribe. Está borroso para que aquí el ingeniero nos ayude. Claro. Claro, hay un 1 que es tangente 45 y ese es un caso recontra clásico. Entonces, todo esto es igual a 1 menos las otras tangentes. Tan de 20, tan de 25. Y a veces también aparece así. Tangente cuadrada de 7, yo he puesto un valor, y tangente 14. En realidad, esto también sigue siendo esta expresión, porque ahora tenemos tangente 14, que sería la suma de 7 más 7, ¿no? Y esto es igual a escribir tangente cuadrada de 7, es como tener tan de 7 por tan de 7. Y tan de 7 por tan de 7 por tan de 14, bueno, A sería 7, B sería 7 y 14 sería A más B. ¿Y qué nos debe quedar? Nos queda la tangente del ángulo mayor, que será tangente 14, menos las otras tangentes. Menos tan de 7 menos tan de 7 sería, oh, perdón, aquí he colocado mal, ¿no? Menos tan de 7 menos tan de 7 menos 2 tan de 7. Listo. Entonces, esta expresión se escribe así. Pasado, pero a ver, vamos a mover un poquitito. Listo, entonces esta de aquí prefiero indicarlo así porque a veces aparecen situaciones en las que dicen, ¿no? Si hay una resta, si hay una suma, no olvídese eso. Suficiente entender cómo se escribe ese término y listo. Y lo demás se va a ir cancelando si es que hay que cancelar algo o se va a ir agrupando. Bien, vamos con la quinta auxiliar. Voy a tomar la foto y seguimos.
Pero ya saben, si hay algún problema adicional, por ahí lo envían, no hay problema. Para ir revisándolo, ¿ya? Bien, veamos este teorema, que también es consecuencia de compuesto nada más, ¿ah? Vamos a indicar ahora que una razón trigonométrica seno sumado con un coseno, cualquier expresión de esta forma, la suma de un seno más un coseno, esto siempre se puede factorizar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esta ecuación? A seno más b coseno igual a c, ¿no? Y decíamos, había ciertas condiciones que tenía que cumplirse para que esta ecuación tenga solución. Habíamos indicado que ese c, como máximo, era raíz cuadrada cuadrado b cuadrado, ¿no? Y si ese c se pasaba de ese valor, ya no había solución real. Pero si ese valor c era menor que ese de ahí, sí había solución. Entonces, así habíamos hablado de ese c. Ahora vamos a colocarlo en general. Diremos, toda expresión de esta forma siempre es posible factorizar y escribirlo de esta manera. A cuadrado más b cuadrado multiplicado por el seno de teta más un ángulo phi. Voy a cambiar mejor. Voy a ponerle x. No van a parecer que son dos términos diferentes. Seno de x, coseno de x. Esto va a ser x más un ángulo phi. Ahora, ¿qué es lo que se conoce de ese ángulo phi? Diremos, dada esa forma como está escrita, el seno de phi y el coseno de phi se conocen. Diremos tal que el seno del ángulo phi es igual a b entre esta raíz. A cuadrado más b cuadrado. Y el coseno de phi es igual a entre esta raíz. Bueno, una demostración, una forma de demostrar, que por ahí está colgado en la plataforma, si es que la revisan, o si es que ya revisaron bien. Indicaremos, ¿ah? Entonces, una expresión de este tipo siempre es factorizable. Y con eso ahora sí es más sencillo reconocer por qué este c tenía que ser un valor que era menor que él, ¿no? Claro, porque si esta expresión, esta que está aquí, era de la forma raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado multiplicado por un seno igual a c, diremos que este seno sería de la forma c entre esa raíz, ¿no? Claro, seno sería de esa forma. Y para que tenga solución, este seno, ¿cómo tendría que ser? Claro, el seno tendría que ser un número que está entre 1 y menos 1. Eso quiere decir que este numerito tendría que estar entre 1 y menos 1, que es igual a decir que c, pues es positivo, ¿eh? Tendría que ser menor o igual que raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, o menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que sería el otro extremo. O sea que para que tenga solución a esta ecuación, ese c tiene que estar en ese intervalo. Si c fuera más grande o fuera más pequeño que este valor, eso no tendría solución. Entonces ahora sí tenemos ya más o menos claro. Ahora voy a aprovechar eso y voy a indicar aquí. Entonces, como un corolario de esto de aquí, podríamos indicar que una expresión de esta forma
A seno de X más B coseno de X, claro, con A y B reales, y X una variable real. ¿Ah? Diremos, esta expresión A seno más B coseno debe encontrarse entre esos valores. ¿No? La deducción ahí está, ¿ya? Entonces diremos aquí, esto será un valor que se encuentra entre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y menos raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Este será nuestro máximo y ese será nuestro mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión como máximo tomará ese valor y como mínimo ese valor. Un detalle nada más, ¿eh? Como tú vas a la uni, tienes que manejar también esto. Sería diferente si este A, este B y este X fueran números que no son reales. Cuando este ángulo es un número complejo, puede ser un número imaginario, un número complejo, este seno sí admite un valor mayor que 1. Pero cuando trabajamos solamente en los reales, este seno es un número que está entre 1 y menos 1. Pero si este c, por ejemplo, pongo, no sé, pues pongo así. Sabes que lo máximo que admite en real sería 5, ¿no? Pero pongo 12. Y resuelvo. Si hay solución, ojo, solución real no la hay. Pero solución imaginaria, solución compleja, sí. Entonces, cuando revisemos algo de complejo, podríamos pensar en cómo resolver eso. Aunque ustedes en álgebra ya han visto algunas cosas como esa, ¿no? Número imaginario, números complejos, ¿no? Un, un número imaginario o un número complejo escrito en su forma trigonométrica. Entonces, sí es posible resolver eso en los complejos, pero por eso indico, ¿eh? Si hablamos solamente de variable real, esta expresión debe estar o está siempre entre ese número y este número. No vayamos a confundir después las cosas, ¿ah? Bien, además de esto vamos a manejar razones trigonométricas para tres ángulos, para tres arcos, ¿no? Y vamos a indicar que si trabajamos para tres arcos, una de las situaciones más utilizadas, más frecuentes, corresponderá a la suma de tangentes cuando tres ángulos suman 180 o suman pi, pero en general podríamos plantear lo siguiente, ¿eh? Identidades para tres arcos. La deducción no es muy difícil, solamente es cuestión de que nosotros nos ordenemos y aplicando suma de ángulos podamos descomponer esos tres, ¿no? Si por ejemplo tenemos seno de A más B más C, desarrollo A más B con C, y operando todo nos va a quedar lo siguiente, ¿eh? Voy a factorizar cosenos para que la versión sea más sencilla. Y tendremos aquí, seno de la suma es producto de cosenos que multiplica suma de tangentes menos producto de tangentes. Coseno de la suma de tres arcos será producto de cosenos uno menos la suma de los productos binarios, ¿no? De las tangentes de A y B y C.
menos tan de A por tan de B menos tan de B por tan de C menos tangente de C por tangente de A. Si dividimos ambos, vamos a obtener la tangente de la suma de tres arcos, ¿no? Dividiendo ambos, tendremos seno entre coseno, que será tangente de A más tangente B más tangente de C, y eso nos va a quedar, si dividimos, en el numerador nos quedará suma de tangentes, tan de A más tan de B más tan de C, menos el producto, y en el denominador tenemos 1 menos la diferencia de los productos binarios, ¿no? Tan de A, tangente de B, menos tangente de B por tangente de C, menos tangente de C por tangente de A. Y aprovechando esta situación, podemos indicar que los casos más usuales, ¿no? Si tres ángulos suman 180, luego podemos indicar esto. 1. Si A más B más C es igual a un múltiplo de pi, o también a 180, si es un múltiplo de pi, vamos a indicar entonces que la suma de las tangentes, tangente más tangente, más tangente, eso lo podemos deducir aquí fácilmente, ¿eh? Si este seno lo reemplazo en pi, esto sería 0, ¿no? Si el seno es 0, esta expresión tendría que ser 0. Si estos cosenos no son 0, este factor tendría que ser 0. Y si ese factor es 0, la suma de las tangentes tendría que ser igual a este producto. Y eso es lo que vamos a indicar aquí. Suma de tangentes igual al producto de tangentes. De ahí podríamos fácilmente todo multiplicar o todo, sí, todo dividirlo entre tangente por tangente por tangente, y tendremos también que la suma de los productos binarios, las cotangentes, eso vale 1. Cotangente de A, cotangente de B, más cotangente de B, cotangente de C, más cotangente de A, cotangente de C, esto vale 1. Entonces, si tres arcos suman múltiplos de pi, n es entero, ¿ya? Para indicar eso. Si son, bueno, suman múltiplos de pi, indicaremos que la suma de tangentes es 1, o perdón, suma de tangentes es igual al producto, y la suma de los productos binarios de cotangentes vale 1. N puede ser cualquier entero, ¿ah? O sea, si suman 2pi, cumple eso. Si suman 3pi, cumple esto. Y así, ¿ah? 2. Si por el contrario esta suma de ángulos es igual a un impar de pi medios, ¿está? Suma un impar de pi medios, indicaremos que, así como hay suma de tangentes, vamos a decir que la suma de las cotangentes, eso está chueco eso, que la suma de las cotangentes, cotangente de A más cotangente de B más la cotangente de C, suma de cotangentes igual al producto de cotangentes. Y de manera similar, la suma de las tangentes, la suma de los productos binarios tangentes serían iguales, ¿no? Que eso se deduce de aquí nada más. Si esto es un impar de pi medios, esto sería 0. Y si esto vale 0, este producto sería 0, o esto sería 0.
Si e vale 0, tendremos que 1 debe ser igual a toda esa suma. Entonces tendremos aquí, si suma 90 o suma un impar de pi medios, tendremos que la suma de los productos binarios de las tangentes, o sea, tan de A por tan de B más tangente de B por tangente de C más la tangente de C por la tangente de A, eso vale 1. Listo. Y eso nos va a servir también porque hay problemas en los que a veces nos van a dar como datos suma de 3 ángulos, ¿no? Pero no necesariamente un cuadrantal, podría ser pi cuartos, pi sextos, ¿no? Entonces, si apareciera algo de eso, podríamos aprovechar estas identidades para poder reducir una expresión si aparecieran 3 ángulos, pues, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos? Para la clase de hoy necesitamos también reducción al primer cuadrante, que es una consecuencia de esto. O que podríamos llevarlo a una consecuencia de esto. Yo lo voy a llevar a un... y lo voy a trabajar como una consecuencia. Antes, casi borro, casi borro. Maestro, una foto, por favor. La envié pública. Será la anterior. Te envié la anterior. Y creemos que la reducción al primer cuadrante es un conjunto de técnicas que nos van a permitir encontrar el equivalente a una razón trigonométrica de un ángulo que no está en el primer cuadrante con uno que sí está en el primer cuadrante, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos del seno de 400, vamos a buscar el seno también de un ángulo que sí se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Su equivalente, ¿no? Pero si es 400, podríamos, por ejemplo, indicar 40, ¿no? Claro, los coterminales, ¿no? 400 es coterminal con 40, pues son iguales, ¿no? Y así podríamos tener de repente el seno de 250, ¿no? Buscaremos una razón trigonométrica que tenga un ángulo en el primer cuadrante y sea equivalente a ese de acá, pues.
250, podríamos decir que eso es igual a menos coseno de 20, ¿no? Claro, su equivalente, ¿no? Porque 250 más 20 suman 270, entonces los seno sería igual a su corrazón coseno. Pero esos casos creo que ya los manejamos más o menos. Es que lo que voy a colocar yo es una situación un poco más general, pues. Los problemas a veces aparecen en situaciones generales. Eso nos preocupamos un poco. Vamos a indicar aquí. Voy a empezar así. Sea, por ejemplo, el seno de un múltiplo de pi más un ángulo teta, ¿no? Más o menos un ángulo, más teta vamos a poner. N es un número entero. Indicaremos, si tenemos seno de un npi más teta, usando compuestos, tendremos que esto es seno del primero multiplicado por el coseno del segundo más el coseno del primero multiplicado por el seno del segundo. Como n es un entero, npi es un cuadrantal. Su seno, se conoce, el seno de cualquier cuadrantal múltiplo de pi es 0. O sea que en realidad este factor desaparecería y solamente nos quedaría este término. O sea que el seno de npi más teta se escribe de esta forma. Y la idea será reconocer cómo es este de aquí. Coseno de npi. ¿Cuánto valdrá el coseno de npi? Npi implica pensar en los cuadrantales de la forma múltiplos de pi, ¿no? Que podría ser 0, pi, 2pi, 3pi. O sea que si es un número par, Sn nos quedaría 1. Y si es un número impar, nos quedaría menos 1. O sea que el coseno de npi puede ser 1 o menos 1. ¿Y de quién depende eso? Depende del n. Entonces se suele escribir así, ¿eh? Diremos coseno de npi va a ser igual a menos 1 elevado a la n multiplicado por el seno de teta. O sea que el seno de npi más teta cuando Sn es un entero, tendrá este equivalente. Entonces, primera conclusión. Cuando uso un múltiplo de pi, la razón es la misma. Solamente debo tener en cuenta cómo va a ser ese signo. Ese signo va a depender de esta forma. Y por eso es que se suele decir lo siguiente, ¿eh? Npi, si estamos ubicados en este cuadrante y a eso le sumo un ángulo teta, perdón, si este n es un número par estaríamos exactamente aquí. Si n fuera par, estaríamos aquí. Y si a ese par le sumamos teta, estaríamos en el primer cuadrante. En consecuencia, eso sería más. Claro, si es par, siempre va a ser más. Y si n fuera un impar, estaríamos ubicados aquí. Y si a ese impar le sumamos teta, estaríamos en el cuadrante número 3. Y en el cuadrante 3, ¿cómo es el seno? En el cuadrante 3 es negativo. Y vemos que si esto es impar, nos queda menos 1, ¿no? Cumple con eso que decimos normalmente con la regla, ¿no? Entonces, pero directamente puedo decir que esa regla nace a partir de reconocer la razón de los cuadrantales, nada más, ¿eh? Entonces, seno npi más teta sería de esta forma. Si hiciéramos un trabajo similar para el coseno, también vamos a llegar a algo parecido, pues. A ver, voy a ponerlo por aquí, ¿eh? También el coseno de npi más teta sería igual, nos va a quedar aquí coseno de teta y coseno de npi, que sería menos 1 elevado a la n. ¿Está bien? Nos va a quedar igual, ¿ah? Si haces el desarrollo, tendrás coseno de npi, coseno de teta, menos seno de npi, seno de teta. Seno de npi vale 0 y solamente quedaría esto. Y otra vez, este coseno de npi va a depender de dónde se encuentre ese n. Si n es un número par, sí, sería múltiplo de 2pi, eso se anula, sería simplemente 1. Y si fuera impar, ese coseno sería menos 1, ¿no? Ahí está. Cuando es par, menos 1 a un número par sale más, y menos 1 a un número impar sale menos.
Listo. Entonces, cuando usamos los cuadrantales múltiplos de pi, la razón permanece y solamente habrá que buscar, no equivocarnos en el signo, ¿no? Y por eso en la regla de reducción al primer cuadrante decimos buscaremos el cuadrante, ¿no? Buscamos el cuadrantal y vamos viendo en qué cuadrante estamos. Según ese cuadrante colocas el signo. En general podríamos plantear esto. Voy a poner aquí, ¿no? A, B. ¿Qué pasaría si por el contrario vamos a aplicar algo como esto a un cuadrantal de esa forma? Seguimos con n entero. Partiendo de ahí, n es un entero. O sea que ese es un cuadrantal impar de pi medios. Este cuadrantal será de la forma siguiente, será seno del primero multiplicado por coseno del segundo más coseno del primero multiplicado por el seno del segundo. Pero todos sabemos que si este es un impar de pi medios, el coseno de cualquier impar de pi medios, eso vale 0, ¿no? El coseno vale 0. Pero el seno de un impar de pi medios, este que está aquí, puede ser 1 o puede ser menos 1. Eso va a depender de cómo se escribe eso. Entonces, cuando n es un número par, a ver, vamos a ver si. Cuando n es un número impar, 1, ¿no? Para 1, eso sería pi medios. Para 1 sería 1. Seno sería 1, cuando n vale 1. Cuando n vale 2, tendríamos 3 pi medios. Estaríamos aquí, ¿eh? 3 pi medios sería menos 1. O sea, cuando n vale 2, es menos 1. Cuando n vale 4, nuevamente este de aquí, que sería menos 1. O sea que ese seno, a diferencia del caso anterior con el coseno n pi, también depende de n, pero mira, cuando es impar nos queda más, y cuando es par nos queda menos. Entonces esto voy a indicar que es igual a menos 1 elevado para hacer que cuando sea un número par, eso que está ahí se convierte en más. Y si es impar, que se quede con menos, ¿no? Ahora sí, si vale 1, tendría 1 más 1, 2, par, 1. Si vale 3, 3 más 1, 4, par, más 1. En cambio, si es un número par, más 1 sería impar, y saldría menos 1, y estaríamos en una situación similar al caso anterior, pero ya conveniente, dado ese n, ¿eh? O dado esa forma. Le plantearemos aquí que el seno de 2n más 1 pi medios más teta nos va a quedar menos 1 elevado a la n más 1 por el coseno de teta. Listo. ¿Y qué es lo que notamos? Que cuando tenemos o usamos el cuadrantal, se dice, ¿no? Este cuadrantal impar de primeros estaría aquí. Si le sumas teta estarías en el segundo cuadrante. O sea, si este n fuera un número impar, tendría que salir más. Pero si estamos aquí y le sumas un cuadrante a la... Sí, voy a poner más, ¿ya? Voy a poner más. Esto va a quedar menos n elevado a la n más 1. Ok, podría acomodarlo y quedarme con n nomás, ¿no? Porque recuerda que esto sería coseno de 2n más 1 pi medios multiplicado por coseno de teta, que esto sería 0, menos seno de 2n más 1 pi medios multiplicado por el seno de teta. Eso es igual a escribir menos 1
elevado al n más 1, que también sería igual menos 1 elevado a la n menos 1, ¿no? Y como aquí hay un menos, multiplicado esto, eliminando ese signo menos, podríamos escribirlo así. Entonces, con eso, más lo que usted conoce de reducción, sería más que suficiente. Ahora, veamos una aplicación, pues. Por ejemplo, un equivalente a esa expresión, dada la condición que x más y más z es un múltiplo de pi. Entonces, podríamos aprovechar un poco esto junto con los compuestos, pues. Diremos que la expresión A, la idea es un equivalente factorizado, ¿no? O lo más que se pueda factorizar, ordenarlo, pues. Vamos a decir lo siguiente. Esa suma de cuadrados, ¿cómo la podemos acomodar a la luz de esta idea, ¿no? Que los tres suman múltiplos de pi. ¿Cómo sumamos tangente tres ángulos? A ver, pon un ejemplo, no sé a qué te refieres. Fran, pon un ejemplo, a ver ahí, teclea nomás ahí para... Ah, ya lo hice. Ah, ya. Ahora recién veo, disculpa, ¿no? A veces me concentro aquí, estoy viendo... Ahora dice aquí, coseno cuadrado más coseno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, un camino para poder ordenar esto sin usar transformaciones, porque también puede decir no todo multiplicarlo por 2 y ordenarlo, no estaría mal, pero se entiende que aún no sabemos transformaciones y con lo que conocemos sí se puede hacer esto. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Tú sabes que coseno cuadrado menos seno cuadrado, eso es igual a coseno de la suma por coseno de la resta. ¿Está bien? Entonces voy a acomodar y voy a aprovecharme de eso. También conoces y sabes que coseno de z o coseno de un ángulo, si tenemos dos ángulos cuya suma es un múltiplo de pi, ¿no? Npi más algo, diremos que si le tomo coseno a uno de ellos, también va a ser igual al coseno del otro. La diferencia entre ellos será el signo simplemente, pero si está al cuadrado, ese signo no va a afectar. O sea, yo podría acomodar y escribir así, ¿eh? Este coseno cuadrado de x lo voy a dejar, y este coseno cuadrado de y lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado de y. Lo voy a poner así. Ese 1, voy a poner aquí adelante. Ahí está. 1 menos seno cuadrado de y, eso es coseno cuadrado de y. Más este coseno cuadrado de z, dado que x más y más z suman npi, múltiplos de pi, esto también es igual a escribir coseno de x más y elevado al cuadrado. Porque recuerda que si está al cuadrado, el signo no lo va a afectar. Y cualquier expresión que esté en función de múltiplos de pi reproduce la misma razón. Si está al cuadrado, ese signo desaparece. Entonces, eso es igual a coseno cuadrado de x más y. Y ahora, esta expresión, si la conoces, eso es coseno de x más y multiplicado por coseno de x menos y. O sea que la expresión A
nos va a quedar así, 1 más. Y de estos dos términos, ¿qué es lo que se puede factorizar? Podemos factorizar coseno de x más y. ¿Y qué nos queda? Nos queda coseno de la diferencia más coseno de la suma. ¿Y a qué es igual coseno de la diferencia más coseno de la suma? Si desarrollando esa suma de cosenos, todo eso, tenemos un equivalente más sencillo. Coseno, ese primero es coseno coseno más seno seno. Y este segundo es coseno coseno menos seno seno. O sea que se cancelan los senos, ¿no? Y tendríamos solamente esto igual a 2 veces coseno de x por coseno de y. Pues hasta ahora tendremos que a es igual a 1 más coseno de x más y. Voy a dejar ese 2. Sería 2 que multiplica al coseno de x por el coseno de y. Y este término que es coseno de x más y. Y ahora sí voy a reponer, ¿ah? Coseno de x más y, aquí está x más y, es igual a coseno de npi menos z. ¿Y cómo se escribe coseno de npi menos z? Esto que está aquí, eso es coseno de npi por coseno de z más seno seno, ¿no? Pero seno de npi es 0, o sea, nos quedaría solamente así. Por lo tanto, diremos que ahora sí la expresión a, expresada de otro modo, nos va a quedar 1 más 2. Y este coseno de npi ya lo revisamos hace un momento. ¿A qué es igual coseno de npi? Coseno de npi es igual a menos 1 elevado a la n. Claro, coseno de npi es menos 1 elevado a la n. O sea que esto nos va a quedar menos 1 elevado a la n por coseno de x, coseno de y, coseno de z. Entonces, esa expresión, suma de cosenos, se puede escribir en términos de un producto de este modo. ¿Va a depender de quién? Va a depender de n. Si esta suma es pi nada más, que es lo que vamos a ver sobre más adelante en transformaciones, si es pi, o sea, cuando n vale 1, esto nos va a quedar 1 menos 2 coseno, coseno, coseno. Si fuera la suma 2pi, pi sería, ¿no? Más 12. 1 más 2 coseno, coseno. Y así tendríamos equivalentes de eso para diversos valores de n. Situación similar ocurre si esta suma hubiera sido un múltiplo impar de pi medios, ¿no? 2n más 1 pi medios. Tendremos algo parecido. El trabajo es muy similar y la deducción también va a ser más o menos por ahí, pues. Así es que eso lo haremos en los problemas. Creo que hasta ahí suficiente. Ahora sí vamos con los problemas ya para no retrasarlo más. Si hubiera algo más, lo hago la aclaración en la práctica, ¿ya? Y si tienes que colocar algo más ahí, también me lo dices. ¿Por qué coseno de 2x más y? Ah, ¿por qué coseno cuadrado? Ah, por esto, pues por esto, aquí. Bien. Claro, coseno cuadrado de z. Queda. Coseno de z sería igual a coseno de npi menos x más y. ¿Está bien? Claro, porque x más y más z es npi. Hay una consulta, dice, ¿no? ¿Por qué he hecho este cambio? Él con él. Aquí está. Él sería igual a esto. Si está al cuadrado, también sería todo al cuadrado. Pero ¿cómo se desarrolla este coseno? A es coseno de npi por coseno de x más y menos seno de npi, seno de x más y. Más o menos como lo que hicimos aquí, ¿no? Aquí dice con seno, ¿no? Pero aquí sería coseno de npi, seno de npi, seno de x más y. Pero seno de npi, o sea, múltiplos de pi, su seno siempre vale 0. O sea que ese factor, ese término que quedaría ahí, desaparece. Y solamente quedará esto. Este cuadrado va para el primero y también va para el segundo. Pero el coseno cuadrado de npi, ¿cuánto es siempre? Ah, npi. Ese coseno npi puede ser 1 menos 1, pero como está al cuadrado, eso siempre va a ser más 1. Y si siempre es más 1, solamente quedaría coseno cuadrado de x más y. O sea que coseno cuadrado de z es igual a coseno cuadrado de x más y. Yo lo he escrito de frente por eso, ¿eh?
Coseno cuadrado de z es igual a coseno cuadrado de x más y. Y de ahí he empezado a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Espero que sí. Muy bien. Vamos con ahora sí con los problemas. Al contrario, ustedes ya les he dicho ya. Ustedes preguntan y afinamos las cosas. Bien, vamos con la práctica. Uno, lance sus claves ya. Muy bien. Ya la 1 es directa, pues la 1 es solo para divertirse, ¿no? X más y es 60, y menos x es 37. Tenemos la expresión e igual a coseno de x menos y, o x menos seno de x, coseno de x menos seno de x por coseno de y más seno de y. Bueno, ahí es operativo nomás, ¿no? Vamos a multiplicar. Multiplicamos así, operación salvaje nada más. O sea, tendremos cos de x, cos de y, menos sen de x, sen de y, agrupado, ¿ya? Más los cruzados, que sería sen de y, cos de x, y menos sen de x, cos de y. Esto se conoce coseno de la suma y esto es seno de la diferencia. Cos de x más y, y esto es sen de y menos x. Por lo tanto, e ya se conoce. Pues cos de la suma, cos de 60, eso es un medio, más
Sen de y menos x, que sería 37, ¿no? Sen de 37, que es 3/5. 11 décimos, ¿no? 5, 6, 11 décimos. Vemos las claves y debe estar... Ah, está como decimal, ya, pues 1,1. 2 es idéntico, pues, ¿no? 2 tendremos alfa más beta es 30. Y alfa menos beta es 37. Ahora tenemos seno, voy a poner h. Esto nos va a quedar seno de alfa más coseno de alfa multiplicado por seno de beta más coseno de beta. A ver si puedo usar otro camino. Operando, ¿ya? Igualito que en el caso anterior, pero creo que algo se puede hacer, algo adicional. A ver, esto es raíz de 2. Seno de 45 más alfa. Operación nomás, ¿ya? Entonces, esto será igual. Operando tendremos seno, seno, coseno, coseno, que es cos de la diferencia. Alfa menos beta. Y tendremos productos cruzados, que sería seno, coseno más coseno, seno, que es seno de la suma. ¿Está bien? Operando eso nos queda esa suma y diferencia. Este coseno de la diferencia, que es 37, nos queda 4/5. Y este seno de la suma nos queda 1/2. 4/5 más 1/2 ya se conoce. Nos queda 5 más 8, eso es 13, ¿no? 13 décimos. 2 solecitos para empezar. 3. Le dice, si tangente de alfa más 15 es raíz de 2 y tangente de beta más 30 es 2 raíz de 2 y tangente de teta más 45 es 3 raíz de 2, calcule tangente de alfa más beta más teta. Ah, por eso preguntaba cómo encontrar tangente de la suma de 3 ángulos. Ah, claro, ahí podríamos encontrar, ¿no? 30, 45, saldría 90, ¿no? Claro, podríamos aplicar directo la suma de los 3. O también podríamos trabajar con pareja nada más, ¿no? Tampoco habría mucho problema. Porque si agrupa los dos primeros, o el primero y el segundo, tendríamos que la suma es igual a tangente de alfa más alfa más beta más 45, ¿no? Pero yo lo voy a hacer por partes, ¿eh? Podrías aplicar todo, ¿ah? Pero sería mucha potencia para un problema que no es tan difícil, ¿eh? Vamos a matar una mosca con una bazooka, no se ve muy bonito, pero no hay problema. Entonces podría encontrar la tangente de la suma, ¿no? La tangente de alfa más beta más 15 más 30. O sea, la suma de esos ángulos será igual. Voy a aplicar tangente de la suma. Sería
voy a hacer esto. Alfa más 15 más beta más 30. Ya está. Tangente de alfa más 15 más beta más 30. Eso será tan del primero más tan del segundo. Entonces la tangente del primero sería raíz de 2 más la tangente del segundo, que sería beta más 30, será 2 raíz de 2, entre 1 menos el producto, ¿no? Raíz de 2 por 2 raíz de 2. Operando eso nos queda que esto es igual. En el numerador me queda 3 raíz de 2 y en el denominador nos queda 1 menos raíz de 2 por raíz de 2, que sería 2, 2 por 2, que será 4, ¿no? Eso nos queda menos 3, que se cancela y nos queda menos raíz de 2. O sea que la tangente de este ángulo es menos raíz de 2. Tangente de alfa más beta más 45. Y ahora el dato siguiente, el dato 3, es que la tangente de teta más 45 es igual a 3 raíz de 2. Mientras no alteren nada cuando yo haga la suma, no me voy a preocupar, porque la suma sería 90 y si aparece 90 puedo aplicar reducción. Entonces no vayas a intentar hallar tangente alfa más beta, que sí se puede, ¿no? Porque sería tan de alfa más beta más tan de 45, que vale 1, y podría despejarlo, ¿no? Pero no hay necesidad. Aquí de frente nada más. Voy a calcular la tangente de teta más 45 más alfa más beta más 45. Con eso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la tangente de la suma de esos tres, que va a ser alfa más beta más teta más 90. Pero me piden razón de alfa más beta más teta, hacemos una reducción y se acabó. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto es tangente del primero, o sea, tangente teta más 45, que es 3 raíz de 2, más tangente del segundo, que es menos raíz de 2, desarrollando, es tan del primero, tan del segundo, 1 menos tangente por tangente, sería 1 menos 3 raíz de 2, que es la tangente del primero, por menos raíz de 2, que es la tangente del segundo. O sea que la tangente de alfa más beta más teta más 90 es igual, y ahí operaremos. En el numerador nos queda 2 raíz de 2, en el denominador menos con menos sería más, raíz de 2 por raíz de 2 sería 2, y 3 por 2 sería 6, ¿no? Sería 1 más 6. 7 sería, entonces nos queda 2 raíz de 2 entre 7. Pero nos piden la tangente de alfa más beta más teta. Ahora hay que cambiarlo. Pues. Si aplicamos reducción, todo este ángulo sería 90 más todo esto de aquí. Eso sería cuadrante número 2. Y si usamos 90, razón por corazón, y nos quedará menos cotangente de alfa más beta más teta. Y eso sería, pero como queremos tangente, lo invertimos y le cambiamos de signo. El signo al otro lado y tendremos la tangente de alfa más beta más teta. Y nos quedará menos 7 entre 2 raíz de 2. Por raíz de 2 entre raíz de 2. Y nos queda tan de alfa más beta más teta menos 7 raíz de 2 sobre 4. Listo. Se puede encontrar así, ¿eh? No digo que sea el camino, ¿no? Pero si manejamos los 3 arcos también, ¿no? Como su compañero por ahí estuvo preguntando, estoy seguro que lo hizo con los 3 arcos y también sale de un paso, pero la dificultad de eso es que habrá que tener claro, ¿no? Cómo es la tangente de 3 arcos. Pero si no me acordara o no lo supiera, también se puede hacer el problema, no hay problema. Voy agrupando parejas con parejas. Cuatro, dice, del gráfico mostrado calcule tangente teta si hay son centros de los cuadrantes.
Además, MN y T son puntos de tangencia. Vamos a mirar.